buenas tardes. El caso clínico radiológico que les traigo hoy se trata de un niño de 3 años de edad quien ingresó por el servicio de urgencias a presentar hemorragia del tracto gastrointestinal. La imagen es un poquito fuerte, pero pues así fue como lo comentaron. Como antecedentes de importancia, este niño tiene trombocitopenia inmune primaria, hipertensión portal, varices esofágicas, fúngicas y rectales secundarias, y un antecedente de pronto que se había dejado en el olvido antes de esta hospitalización era que había sido un niño prematuro que requirió cateterización de la vena umbilical. Entonces, inicialmente fue llevado al servicio de endoscopia, donde encontraron en el tercio distal del esófago eh, una luz disminuida de calibre con unos cordones varicosos ya ligados, que son estos que se ven de un color nacarado. También se pueden observar las vallas submucosas, también unas manchas color cereza y hematoquistes, que esto lo que representa endoscópicamente es que tiene un alto riesgo de sangrado. Un poco más abajo en el cuerpo gástrico encontraron que se encontraba congestivo, edematoso con hemorragia submucosa, y es lo que vemos en estas imágenes. Se le realizó un angiotac de abdomen a este niño, pues donde los hallazgos más representativos son inicialmente en el tercio distal del esófago. Se ve cómo tiene múltiples estructuras varicosas rodeando todas sus paredes que se extienden hacia el estómago. Un poquito más abajo lo vemos acá, hacia el cardias y parte del fundus gástrico. En la imagen coronal vemos cómo hay también varices rectales, abundante cantidad de gran calibre y tortuosas. Entonces tenemos dos focos de sangrado. En las varices esofágicas o gástricas que se mostró por la endoscopia, y muy probablemente estas también estaban produciendo algo de sangrado. Adicionalmente, en esta angiotomografía encontramos que no hay opacificación de la vena porta intrahepática. Entonces estamos ante un paciente también con una trombosis hepática y solo vemos una pequeña colateral que se insinúa acá hacia el lóbulo caudado, el cual es prominente, por cierto. Vemos un lóbulo caudado grande y un lóbulo hepático izquierdo que ha disminuido de tamaño, pues produciendo esta alteración en la segmentación hepática, adicionalmente una gran esplenomegalia. Entonces el enfoque que se le dio a este niño, pues es un niño de 3 años con hipertensión portal, quien ingresó por sangrado gastrointestinal, que ya había presentado múltiples sangrados gastrointestinales manejados endoscópicamente, que adicionalmente tiene trombosis crónica de la porta y pues por estos episodios de sangrado tiene alto riesgo de muerte. Las opciones terapéuticas para este niño pues eran hacerle un trasplante hepático de urgencia, y se comentó con el servicio de radiología intervencionista, donde pues se le ofreció un TIPS. Entonces, como que el TIPS no ha sido o no es muy famoso en la población pediátrica, pero encontramos que hay varios reportes de casos donde se ha realizado y con unos resultados bastante prometedores. Aquí hay algunos, o esta tabla muestra algunos de los más representativos de estos casos. Entonces, la utilidad, pues, que va a ser eficaz para tratar las complicaciones de la hipertensión portal, en este caso la hemorragia del tracto gastrointestinal, pero hay escasa experiencia en su aplicación en la población pediátrica, y supone una dificultad técnica añadida, ya que no hay sets de tips diseñados para niños, sino que se debe hacer con el set de adultos. En años anteriores se utilizaban estenos recubiertos, pero estos tenían una alta probabilidad de resangrados y pues, requerían reintervención, y ya con el uso de los stents cubiertos se ha mejorado ampliamente esa tasa. Entonces, lo primero y más importante de todo procedimiento de intervencionismo es la planeación. En este niño inicialmente se van a hacer obviamente el abordaje transyugular para llegar hacia las venas hepáticas, y a pesar de tener una trombosis de la porta intrahepática y de la porta extrahepática aparte,
Se pensó en puncionar el hígado, tratando de alcanzar alguna de estas ramas portales trombosadas y buscar repermeabilizarlo. Eso fue lo que se intentó inicialmente en múltiples ocasiones, pero no se obtuvo éxito, por lo que se decidió hacer una portografía indirecta que consiste con un acceso femoral, inyectar medio de contraste en la vena mesentérica superior y esperar que el retorno de ese contraste opacifique la porta para ver si nos mostraba algo intrahepático, pero vemos que el contraste nunca opacificó la vena mesentérica superior y por ende mucho menos la porta. Se optó entonces por hacer un abordaje transesplénico. Se punciona con guía ecográfica el vaso y se logra avanzar un catéter por la vena esplénica, y al inyectar el medio de contraste en esta vena esplénica vemos como hay un gran calibre de esta vena esplénica, que hay unas varices que suben hacia el estómago, hacia el esófago, y además algo de reflujo hacia la vena mesentérica inferior. Ya estando en esta posición, que sería a través de la vena esplénica, llegamos a lo que se veía de porta y hacia esa colateral que les mostré inicialmente, que se posaba próxima al caudado, que es esta que vemos aquí en la angiotomografía. Se avanza el catéter hacia la vena hepática, que considerábamos se encontraba más próxima a esta, que es una vena hepática que drena el lóbulo caudado. Entonces sería hacer el shunt entre estas dos estructuras vasculares, pero si vemos en esta imagen de hemodinamia, vemos que hay un gran o un ángulo muy insinuado en esta vena hepática, lo que hace técnicamente imposible lograr alcanzar una punción desde esta vena hasta esta colateral hepática. Por eso pues se prefirió abordar el caso desde otra estructura vascular, como la vena cava inferior. Aquí la inyección del medio de contraste para visualizar mejor la vena cava inferior, y se hace entonces, o se opta por hacer un DIPS, que es la comunicación entre la vena cava inferior y esa colateral de la vena porta. Esta, la imagen sagital, donde vemos pues el trayecto hepático que se va a atravesar para lograr desarrollar este shunt, que sería más o menos desde la vena cava inferior en este punto hacia la vena colateral de la porta. Se utilizó un balón target inflado con medio contraste a través de este catéter esplénico. Se colocó en esa rama colateral y pasando la vena cava inferior y atravesando eso que vimos del lóbulo caudado, se pinchó ese balón y a través de ese catéter entonces se avanzó una guía para navegar y lograr avanzar hacia la vena mesentérica superior. Una vez ya en la vena mesentérica superior se hace la inyección y se logra ver pues la adecuada opacificación. Vemos que no hay nada de flujo hacia la circulación portal, todo se va hacia la esplénica, hacia las varices esofágicas, hacia las varices gástricas, y también reflujo por la vena mesentérica inferior. Un poco más abajo vemos cómo se llenan todas esas varices rectales y el estancamiento, el éstasis de estas venas, cómo se mantiene el medio de contraste en esta localización. Se dilató el trayecto y se expandió un stent, o más bien dos stents recubiertos se utilizan en este shunt. Recordemos que la porción recubierta debe quedar en el parénquima hepático y la porción no recubierta debe quedar distal a él. Y ya luego de hacer la inyección en la vena mesentérica superior, vemos como todo ese flujo pasa a través del shunt para llegar a la sistémica y cavidades derechas. Estas son las imágenes comparativas antes de crear el shunt y después de crear el shunt, donde vemos que la mejoría, por lo menos angiográficamente, es marcada. Ya no hay esa dilatación, no hay opacificación de todas esas estructuras varicosas rectales.
una inyección más antes de retirar el introductor que se puso por el abordaje esplénico. Vemos que tras la inyección ya no hay opacificación tampoco de las varices esofágicas ni gástricas, todo el flujo se va, o la mayoría de él se va hacia la circulación sistémica. Terminado el procedimiento se realizó biopsia, pues tratando de buscar la etiología de esta trombosis de la porta, de esta hipertensión portal, y en conclusión salió normal la patología. Entonces, discutiendo pues los intervencionistas con la hepatóloga pediatra, la conclusión que de pronto la etiología de esto era una trombosis crónica secundario a un catéter umbilical que tuvo al nacimiento del niño. Esta es una ecografía que se le realizó unos 6 días después del procedimiento, donde se ve la localización de la endoprótesis y cómo se encuentra permeable, también con una marcada disminución en el tamaño del vaso. La última evolución fue de la semana pasada de este niño, donde pues ponen que el niño está evolucionando apropiadamente, ha vuelto a presentar episodios de sangrado, le hicieron otra ecografía Doppler en su ciudad de origen, que reportan el stent continua permeable. Entonces, lo que se había planteado inicialmente de hacer un trasplante hepático se dejó a un lado y el niño puede continuar creciendo con este shunt y obviamente pues ya no va a tener esas complicaciones secundarias a la hipertensión portal. Y pues lo interesante de este caso es que no se había realizado un TIPS en niños en nuestra institución y todas las dificultades técnicas o sí, todo lo que se encontró durante el procedimiento, pues como que va sacando a flote las destrezas de los profesores, de los intervencionistas, y terminó en un DIPS que al buscar en la literatura no encontré pues un caso de DIPS reportado en la población pediátrica. Entonces, para concluir, el incremento de la tasa de hipertensión portal secundaria, por lo general por hepatopatía crónica, va a aumentar la incidencia de procedimientos como el TIPS. Las imágenes tienen un papel fundamental en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes del abordaje mínimamente invasivo, y será entonces importante familiarizarse con sus indicaciones y contraindicaciones con las imágenes intra y post procedimiento.